Y bueno, esa es una resolución por la que se determinó la extinción de la acción y el sobreseimiento libre del acusado. Y bueno, nosotros observamos que esa decisión estaba basada en base a ciertos presupuestos, y esos presupuestos eran arbitrarios, ilegales. ¿Por qué? Porque ciertamente estamos ante un hecho punible contra los bienes de las personas. Ese es el único aspecto positivo. Cuando se trata de ese tipo de hechos punibles, sí se puede sí se puede arribar a en ciertos estadios procesales a una conciliación, a una reparación integral. En primer lugar, reitero, es posible eso hacerlo, pero se tiene que hacerlo en primer lugar entre las partes que están legítimamente involucradas, ¿verdad? Y allí el Ministerio Público es parte en el proceso. Entonces eventualmente quien protege, en este caso el interés social, es el Ministerio Público. El Ministerio Público no estaba de acuerdo. Quienes acordaron una devolución de los bienes fueron el presidente de la Cámara de Diputados en ese momento y en este caso el acusado, y con intervención tanto supuestamente en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial del Procurador General de la República. Bueno, el Procurador puede ser un observador, pero quien tiene legitimación activa es el Ministerio Público. Entonces, ese es un detalle muy importante y por eso justamente apela al Ministerio Público y se agravia. Por otra parte, esa reparación integral, que tampoco podemos decir que pueda existir, o la conciliación pueda existir, porque no existe una base, puede existir un monto, ese monto tiene que ser objeto de un debate. Ese debate respecto a ese monto nunca existió, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque en ese debate no participó el Ministerio Público. La reparación integral implica una serie de presupuestos. Entonces ahí tenemos otro problema con la norma que regula este tipo de procedencia de resoluciones. Entonces, en base a esos aspectos, sustancialmente consideramos que la extinción de la acción y por su consecuencia el sobreseimiento definitivo deviene totalmente arbitrario e ilegal. No surge de las constancias de autos, porque, reitero, se hizo también durante el juicio, y ese es un detalle también muy interesante, ¿verdad? Que eso podría haberse hecho, pero siempre que concurra en esos elementos y se plantee la situación antes del juicio. Aquí estábamos en pleno juicio. O sea que por esos tres argumentos creo que definitivamente la conclusión no puede hacer otra que arribar a una decisión que nulifique esta resolución a la que por mayoría arribaron los miembros del tribunal del juicio oral. Doctor, sí, súper interesante. Estábamos hablando con el fiscal y te quiero preguntar concretamente, porque existen varios otros casos de corrupción pública, en donde Sí. los acusados acuerdan y reparan el daño con la supuesta víctima o el Estado. Y en ese sentido, o sea, vos nos estás explicando que necesariamente se tiene que contar con el acuerdo del Ministerio Público. Por ejemplo, si el Ministerio Público dice, Carlos Benítez depositó, le devolvió la plata, pero el Ministerio Público dice, no, yo no estoy de acuerdo porque creo que el daño, el perjuicio es mucho mayor para la sociedad e insisto que esto vaya a juicio oral. Entonces, ¿está atado todo eso a la postura y a la posición del Ministerio Público, doctor? Bueno, ciertamente la ley es un poco más elástica, ¿verdad? Pero hay casos y casos, ¿verdad? Definitivamente en este caso consideramos, yo al menos considero, y creo que coincidimos en eso, que quisieron darle un ropaje de legalidad con la presencia de otro funcionario, ¿verdad?, de alto rango constitucional, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, está fuera de duda que el Ministerio Público es el que debe consentirlo, ¿verdad? Y eventualmente y el juez tiene que evaluar también eso. Muchas veces, bueno,
puede ocurrir en un caso hipotético en el que no se llega a una reparación en la que eso es posible, que se pidan cifras astronómicas, también ese tipo de cosas tenemos que evaluar. Pero en este caso en particular, nosotros consideramos que la situación procesal no obliga a adoptar esta definición, sin que ello implique que estamos nosotros adelantando opinión para cualquier otro caso, ¿verdad? Ya el Ministerio Público seguramente evaluará su posición en otras situaciones. Conocemos que existen otros casos, pero al menos yo al menos dejo muy sentada mi posición, que considero que tiene que ser así. Bueno, el Ministerio Público es el que tiene la legitimación activa en los casos en estos casos de interés público, interés social. Correctísimo. Doctor, otro tema, aprovechando esta conversación contigo, que te quiero consultar. Esta mañana Sí. se reunieron ustedes con los ministros de la Sala Penal y el vicepresidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, ¿verdad? Sí. ¿Y el tema tratado cuál es? ¿El tema de las prescripciones, sumarios? ¿Qué es lo que hablaron concretamente, doctor? Y ciertamente hay preocupación en el seno fundamentalmente de los camaristas. En este caso fuimos los 12 presentes, los camaristas del Foro Penal, relacionados con sumarios administrativos en los que de alguna manera o sea, que se disponen, por ejemplo, en una decisión que se haga un sumario a cargo del Consejo de Superintendencia, ¿verdad? En casos en que, por ejemplo, hay alguna irregularidad, ¿verdad? Una irregularidad administrativa, esa irregularidad puede corresponder, por ejemplo, a actuarios, a ujieres, y eventualmente también puede haber irregularidad relacionada con magistrados. Bueno, los magistrados no podemos ser juzgados por las opiniones que emitimos en los juicios. Eso es un principio constitucional. Entonces, ahí tenemos el primer problema, que es lo que se planteó, ¿verdad? Entonces, de pronto somos juzgados por funcionarios administrativos que de pronto no tienen tampoco ni el imperio ni la competencia para decidir cuestiones jurisdiccionales, ¿verdad? Entonces, de pronto, por dar un ejemplo, hay casos en los que se decreta una prescripción. Esta prescripción pudo haberse producido en cualquier ámbito, en primera instancia, en segunda instancia, e incluso en la corte, ¿verdad? Pudo haberse debido a una chicana procesal, y resulta que por darse la prescripción se ordena un sumario, y en ese sumario al final ingresan todos los camaristas, y eso es totalmente abarcante, y pedimos solamente que eso de alguna forma no tenga esa decisión, llamémosle genérica, sino que la decisión sea más específica, y así lo entendieron los ministros, fundamentalmente también especificando que cuando ese tipo de cosas ocurren, bueno, siempre hay una auditoría que interviene, y que en esto, a partir de ahora, que en esos casos quien intervenga o el auditor tiene que circunscribirse o tiene que limitarse de alguna manera, siempre que también sea posible, a determinar en dónde se produce la supuesta falencia. En fin, tiene relación fundamentalmente con cuestiones administrativas y con cuestiones que de alguna manera pueden menoscabar las opiniones jurisdiccionales que podamos tener. Vos sabés muy bien que en caso de prescripciones, por ejemplo, hay opiniones divididas, sí, incluso en la misma corte. Entonces, bueno, de pronto ser juzgado, unos pueden ser juzgados, otros no, ¿verdad? En fin, estuvo muy interesante la reunión, y la corte, en este caso la Sala Penal y integrantes del Consejo de Superintendencia, acogieron favorablemente las opiniones que teníamos, ¿verdad? Que tuvieron los que expusieron, ¿verdad? Y casi la mayoría de los camaristas expresaron sus opiniones, y fue muy interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera este es el diálogo que tiene que haber, ¿verdad? De la Corte en este caso, con sus jueces. Claro, es muy importante porque acá estuvieron entonces los miembros de la Sala Penal, directamente, digamos, superiores a ustedes, ya que ustedes son del Fuero Penal, y más integrantes, en este caso, el vicepresidente
este primero de la Corte en su carácter de miembro del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Y ahora, Así doctor, mismo. o sea, Sí, sí. la apertura de por sí ya es buena, por ejemplo, es muy importante para ir acordando y por lo menos escuchar y sobre todo ir avanzando en este diálogo para establecer los mecanismos necesarios para una postura. Y así como vos estás diciendo, en el tema de las prescripciones, hay unos que consideran que un expediente haya estado en la corte 5 años es un obstáculo procesal y para otros no. O sea, incluso en la propia corte, así como vos estás diciendo, esa constituiría. Pero, y entonces definitivamente para ustedes, ese tipo de hechos no puede constituir base ni motivo para un sumario, por ejemplo. Bueno, reitero que cada caso también es particular, ¿verdad? Sí. En cada caso habrá que ver dónde se produce la falencia. Esa falencia puede tener su origen en una actuación procesal, ¿verdad? Recusaciones, qué sé yo, acciones, ¿verdad? Y esa pues una inconstitucionalidad o una acción, una excepción de inconstitucionalidad o cualquier naturaleza, ese tipo de cosas necesariamente produce que el juicio no transite por el camino normal. Es un recurso al que pueden echar mano las partes, ¿verdad? Pero de que retrasa el juicio. ¿Y quién es el responsable? Y bueno, en este caso no son los jueces. En cada caso en particular se tiene que analizar, pero con puntillosidad, ¿verdad? Pero hasta ahora los sumarios son sumarios genéricos y que incluyen a todos los que actuaron, a todos los funcionarios y magistrados, por ejemplo, que actuaron en un proceso. Entonces, eso es lo que no tendría que generalizarse. En eso entendieron muy bien. Y bueno, y las prescripciones sí que tienen que tener un trato mucho más aún delicado, ¿verdad? Por las posiciones jurisdiccionales, ¿verdad? Ahora, esa posición jurisdiccional también de alguna manera implica tomar partido por una u otra opinión. Ahora, eso de alguna manera no implica que uno pueda, por ejemplo, retardarse en demasía en dictar su fallo o alguna actividad que implicaría, por ejemplo, no dictar resolución en plazo, en fin. Ese tipo de cosas, lógicamente, tienen que ser también objeto de evaluación. Pero la apertura es lo importante, ¿verdad? Ponerse, y fundamentalmente, bueno, acá hay varias jurisdicciones, no solamente la penal. En todas las jurisdicciones tenemos falencia y el tema es que la Corte vaya enhebrando caminos para que haya una mejor justicia. Sí, señor, así mismo es, doctor. Doctor, te agradecemos tu tiempo y que tengas un excelente resto de jornada. Muy amable como siempre, doctor José Agustín Fernández. Carlos Benito, el placer es mío como siempre. Hasta luego, doctor. Gracias. Adiós, adiós. El observador mira con detenimiento el mundo judicial. José Agustín Fernández, camarista del Fuero Penal